Bueno, y ya estamos en condiciones de establecer este contacto directamente con París, Francia. Allí está el doctor Jorge Bonino, a punto de salir para Corea, el representante de los productores y de la ARU ante la Organización Mundial de Sanidad Animal, que estuvo realizando su asamblea anual en estas últimas horas. Aftosa fue uno de los temas centrales que estuvo allí sobre la mesa, entre otros. Vamos a recibir lo que ya está por ahí en línea. Doctor, ¿cómo anda? Primero que nada, gracias por el tiempo a esta hora. ¿Qué nos comenta un poco sobre esta actividad realizada en las últimas jornadas? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en primer lugar, un gusto estar contigo y a través tuyo con toda la audiencia. Y bueno, cumplimos una misión más integrando la delegación de Uruguay junto al doctor de Freite, el señor director de Servicios Ganaderos, y la asesora, la doctora Patricia Lagarmilla. Y bueno, en los tres nosotros representando por la ARU, que siempre colaboró desde hace muchísimos años, después te voy a contar al final una anécdota, con la participación nuestra o de un delegado que siempre, antes de salir, nos ponemos de acuerdo con toda la parte privada, por lo menos nos comunicamos y se comunica a la ARU para ver las inquietudes que pueden existir y luego se informa como corresponde. Estuvo muy interesante, es decir, muy diferente el cambio en la organización y todo, acá ahora es todo electrónico, entonces se vota desde el celular y vota solo el delegado, antes votábamos con mano abierta y podías ver, pero había una participación de casi el máximo fue 130 delegados que los chequean todos y ahora te pasan el lector a todos los que son delegados y los que somos integrantes de la delegación, pero no el delegado oficial que es el que está habilitado a votar. Y es todo así. Pero eso evidentemente, más para la generación nuestra, extraña un poco, nos gusta más el mano a mano, aunque los corrillos están llenos y ahí fue donde aprovechamos. Yo te doy a tu orden, pero te digo, hubo 3 primeros días donde se trató todo el tema de influencia aviar, para nosotros que no sabemos nada de nada, pero menos de la parte aviar, fue sumamente interesante, con paneles y mesas redondas por demás buenas, y bueno, aprendimos mucho y sin lugar a dudas vemos y ellos lo demuestran, todas las regiones y todos los expertos, el difícil momento que se está viviendo a nivel mundial, porque son muchos los sistemas de producción que hay, ¿no? Es decir, en primer lugar, cada país tiene aves silvestres, aves de traspatio, aves de producción, y después dentro de las aves de producción está lo que es el parrillero, está la ponedora, está el huevo también, y bueno, son todas distintas partes productivas que tienen que cumplir normas de alta bioseguridad, eso ya se sabe, ahora esforzadas al máximo, pero muchas cosas del virus no sabemos, y también están, además de las productivas, están los traspatios, las aves silvestres, la migratoria. Entonces, es bravo controlar una enfermedad vírica, y está el tema de la vacuna, que es todavía tiene parte que la avala y parte que no, y que de ser avalada tiene también un costo y una repercusión en el mercado que conviene analizar. Bueno, pero se dio muchísima información, lamentablemente no hubo cosas concretas y definitorias, pero si bien las reclamó después de esos 3 días, sobre todo el delegado australiano, que dijo, bueno, vamos a trabajar, se hizo un marco grande de lo que son las mayor posibilidades de norma de bioseguridad, y bueno, el hecho de la vacuna, sabiendo que hay gente que la va a aceptar en el comercio y otra no. Volvemos a lo de siempre, pero muy liberal, y el uso o no uso no implica que se pierda la categoría de país libre en la enfermedad. Eso te diría a grandes rasgos. La parte aviar, obviamente estaban integrantes del sector aviar, 3 de la parte de Uruguay, estuvimos trabajando y acompañándolos en todo lo que se podía, y bueno, lógicamente no se fueron muy satisfechos, pero por lo menos estaban acá a la presencia y se llevan mucha información para después adecuarla a los sistemas de producción uruguayos. Doctor, otro de los temas que, bueno, siempre es de interés, el tema aftosa, cómo se estuvo manejando en este caso y el tema de la diferenciación entre países libres de aftosa con vacunación y sin vacunación y cómo incide eso en el mercado. El libre es libre. ¿Qué nos comenta? ¿Cómo estuvo este tema sobre la mesa? Bueno, se habían analizado esos temas ya y se habían tomado posición, tanto aftosa como vaca loca, bueno, después otros tipos de enfermedades ya
la fiebre de Valle Rife, sí no tan importantes para el Uruguay, pero que hay que estar atentos siempre a lo que pasa. Obviamente que Atosa era el capítulo que llamaba más siempre, como siempre, la atención. Se presentó, fue el primero, lo cambiaron en el orden, eso no nos gusta mucho a nosotros porque por algo lo hacen. Fue el primero y pasó lo que pasa siempre, va mucho mejor de lo que pasa siempre, porque lo presentó, Las Américas fue el primero que se pidieron opinión sobre el capítulo y la presidenta, la delegada de Argentina, actual presidenta de la Comisión de las Américas, presentó y presentó muy bien, apoyando totalmente al capítulo. Y esto yo lo voy a remarcar porque hay que entender una cosa: que América apoye todo el capítulo de las TOSA es que en América está el NAFTA, o sea que indirectamente o directamente Estados Unidos, Canadá y México apoyaban este capítulo que se viene trabajando hace más de 7 años. A posteriori de eso, Australia se expresó, el primero tenía que apoyaba el capítulo, que había que arreglar algún detalle en la parte de leche. Luego Asia apoyó todo, excepto Japón, que fue un poco más duro, pero abierto, una posición saludable. Vamos a decir, aunque no lo apoyaba, pero el resto de los países de Asia lo apoyaron, África totalmente. Tailandia, que yo creo que es importante el voto de Tailandia porque es una zona, es todo ese mercado del este nueva que nuestro país está tratando de incursionar también y sumamente interesante, lo apoyó. Y por último, Nueva Zelanda también lo apoyó, marcando también en la apreciación en leche, que era un detalle que se solucionó rápidamente. Hasta ahí estábamos muy contentos y eso es la lectura mejor que podemos hacer, que por primera vez en 33 años vamos todos juntos con las TOSA y se acaba en las discusiones. Después, como siempre, esto termina entre las dos partes si acuerdan o no. Posterior a esto, vino la opinión de la Unión Europea. En nombre de los 27 países no apoyamos el documento, el capítulo del código. Y ahí sale otro de la Unión Europea, fulano, yo que sé, no me acuerdo ahora, ponele, Bélgica apoya la posición de la Unión Europea, fulano, apoyamos. Y bueno, y ahí fue el primero, yo creo que se manejó mal también. Argentina, en nombre de las Américas, volvió a insistir, pero no en la medida que podían. El que presentaba, que es el francés, presidente del código, porque lo que cuestionaban más los europeos era la entrada de animales vacunados en países o regiones libres de aftosa sin vacunación. Y bueno, fue contundente, y que lo hemos dicho nosotros muchísimas veces. Dice, para la OIE hay dos tipos de países libres de aftosa y países con aftosa o endémicos. Y después que dentro de los libres se vacunen o no, es un tema netamente decisión de cada país, que la OIE, como en todos los casos, da las normas, da los análisis, da los métodos, da todo lo que países pueden exigir o hacer para estar con tranquilidad, pero terminan en acuerdos bilaterales entre los países. Eso yo creo que es muy importante. Esta situación, si bien no salió a capítulo, lógicamente, porque después, bueno, si hay 24, 27 países que no se oponen, empiezan, viste, que no lo van a votar, no lo llevan a votación, le molesta mucho al código que no le aprueben un capítulo, y creo que fue el único que no le aprobaron. Entonces, y bueno, lo tiraron para adelante como siempre. Bueno, el año que viene, vamos a tratar de salvarle y contestarle todas las dudas y conversar con la Unión Europea. Lo de siempre, nada nuevo, muy bueno para Uruguay, porque Uruguay sigue siendo ejemplo, como lo fue y lo pusieron en el tema de las medidas que había tomado en la parte de influencia aviar. Es decir, de nuevo protagonista, porque al terminar todo, el delegado uruguayo, con el aval de varios de las Américas, no pudimos contactar a todos, pero los principales de América, le hicieron una declaración que la dijo Uruguay, el doctor de Freitas, dura, bien dura, remarcando que se había tratado mal el tema, que no podía ser que, resumiéndolo, está muy bien escrita y luego la verán, que no se podía que 27 países condicionaran a todo el resto, que se había hecho muchos aportes, mucho trabajo de todas las Américas y de otros, dando elementos de juicio. Pero bueno, la realidad es esa,
no fue aprobado. Para nosotros creemos que igual se dio un paso altísimo porque nos da la posibilidad de negociar, esto termina en negociaciones bilaterales, y bueno, y nos carga la mochila un poco más y con más fuerza y más entusiasmado